Hamaya pinacho, hamaya hiagua, yucarirua, hamaya hiari, junacarirua. Queremos en esta oportunidad saludar de manera muy especial a Brian Alfonso Castañeda Franco, quien ha dejado un comentario en nuestro video anterior. Brian, el video es de la Yuja. Lo habré dicho bien. Brian, el video desde la Yuja estará pronto listo, así que sigue por favor el canal de Wayunaiki para el mundo. Y bueno, también Nacho tiene un mensaje muy importante para Ezequiel Atencio, que nos ha escrito haciendo una sugerencia muy particular y muy pertinente. Nacho. Un saludo a Ezequiel Atencio, que nos escribió muy amablemente para decirnos que en algunas lecciones utilizáramos los verbos en estado infinitivo. Ezequiel, te informamos que el ejercicio que hicimos la vez pasada de atunkus, lo estábamos haciendo para indicar el uso de los géneros en Wayunaiki. Cuando ya entremos al tema de los pronombres y de los verbos, ahí sí comenzamos a atender la sugerencia que tú nos dices. En todo caso, muchas gracias por seguirnos. Para esta semana hemos preparado un video sobre los recursos que hay disponibles para estudiar el Wayunaiki, que solamente tengo en físico aquí en Suiza. Este diccionario, bueno, es una guía realmente para estudiar el guajiro, que era como se le llamaba al idioma del Wayunaiki y a los propios Wayuu hace muchísimos años, y en el año 1952 fue publicada la segunda edición de este libro. Realmente el libro tiene recursos muy interesantes, sin embargo, el estudio del Wayunaiki ha avanzado muchísimo hasta la fecha. Y por eso Nacho me sugirió que hiciéramos este video tan interesante sobre los recursos que hay disponibles en internet. Y aquí Nacho nos comparte algunos y yo les compartiré otros. Recursos en internet. Yo me tomé la molestia de tomar algunos recursos que envíen en algunas páginas web y vamos a comenzar por la primera. La primera es de mi compadre Ramiro Morales, muy conocido por todos nosotros en La Guajira. Él tiene una página que se llama wayunaiki.org. Esto es digamos que esto es una forma de, este es un recurso que está patrocinado por Vive Digital, donde se puede aprender Wayunaiki, pero no muestra en el momento lo que nosotros pretendemos, que es la dicción del Wayunaiki como tal. Otro recurso que podemos ver es el diccionario básico ilustrado Wayunaiki español y español Wayunaiki. Este fue elaborado en 2005. Se hizo un tiraje de 1000 ejemplares en físico. Otro también que es muy famoso, que es de los señores Mansen, se llama Aprendamos Guajiro. Este es bien completo también para quienes lo quieran usar. Se llama Aprendamos Guajiro, gramática pedagógica del Guajiro. Finalmente te quiero mostrar este cuarto recurso que me encontré. Se llama Curso Lectura y Escritura en Wayunaiki. Este es un material de apoyo diseñado por el profesor José Ramón Álvarez González en 2004. Entonces las personas que estén interesadas nos pueden escribir y le enviamos por correo electrónico las respectivas direcciones de estos recursos que pueden usar para completar las lecciones. Y aquí están algunas de mis sugerencias. La primera que tengo es esta cartilla trilingüe manual de Wayunaiki que se llama Wayunkera. Y está, como pueden ver, en Wayunaiki, en español e inglés. Me gusta mucho porque además en su tabla de contenido tiene expresiones cotidianas, los saludos que son tan claves para poder llegar y al menos saludar adecuadamente a los viejos, verbos y diccionarios, una lista súper interesante, y además también listas de cosas muy cotidianas, una lista de alimentos, enfermedades y plantas medicinales. Realmente la cartilla vale la pena para revisar. Este otro recurso es Wayunaiki, un diccionario muy interesante, porque si ustedes pueden ver ahí en la orejita que aparece, se puede dar clic y se escucha. Sin embargo, solamente hay 8 entradas disponibles. Según esto, Jeremy Faringer y con el apoyo de Swarthmore han llevado a cabo este diccionario, pero realmente pienso que le hace falta mucho más desarrollo. Finalmente estuve buscando guía de Wayunaiki y encontré esta guía de Wayunaiki escrita por Francisco González. Me parece muy interesante, pero además es como lo más nuevo que hay en internet. Es un libro que está disponible para ser comprado en Amazon
y es del 23 de mayo de 2015. El valor es de 14,23 euros, que son alrededor de menos de 40.000 pesos colombianos, y es bien interesante. Y finalmente este es mi favorito, es también un canal en YouTube, el canal de Dalia Beatriz Quintero Arévalo, que ha venido haciendo un ejercicio muy interesante. No conozco a Dalia, pero sería también muy chévere si podemos conocernos. Y ella ha hecho una serie de videos en los que ha avanzado en la forma en cómo se podría aprender el Wayuunaiki. Bien interesante, ojalá pudiéramos aunar esfuerzos con Dalia. Pero la idea es que ustedes puedan además ayudarnos a nutrir esta pequeña lista de recursos en internet para estudiar el Wayuunaiki, así que mándennos la información que ustedes conozcan y que deseen compartir. Bueno, y es todo hasta aquí. Y no se olviden, por favor, de darle clic en me gusta, de compartir, de escribirnos. Nos encanta que nos escriban y que nos digan, está súper, o hay gente que nos dice también, pero escríbanos, por favor, que nos gusta mucho tener ese contacto con ustedes, y además, bueno, así también yo tengo posibilidades de aprender más y de poder enseñarle más a mis hijos. No se olviden de compartir este video y de darle clic en me gusta, y no se olviden también que aquí lo que hay es Wayuunaiki para el mundo. Hasta la próxima. So dai rumai ne chili ya man chili ya man jiok tin ta ya jiok tin ta ya tu ya